Hola a todos, bendiciones. Hoy queríamos compartir con ustedes algo que Dios nos viene hablando y entendemos que es tiempo para ordenar varias cosas. Primero les quiero comentar una visión que el Señor me dio respecto a tres copas y la interpretación. En 1 Corintios 10, del 20 al 22, el Señor habla que hay dos copas: la copa del Señor o la copa de los demonios, la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Y es donde nosotros tenemos que estar alineados, de qué copa bebemos. 1 Corintios 10, 15 al 17 nos habla de la copa de la bendición, que tiene que ver con la comunión, con la sangre del Mesías. Y es la copa que el Señor nos ofrece. En mi visión yo veía tres copas y esas tres copas estaban boca abajo, eran como campanas, pero eran copas. Y estaban una sobre otra y básicamente las tres copas o campanas estaban girando y giraban en sentido opuesto una de otras. Y había un torbellino que iba y si uno se paraba abajo lo chupaba y uno podía ir avanzando de una copa a otra, pero cada copa tenía como unos agujeros, y cuando los agujeros, por ejemplo, la primera y la segunda se alineaban, es cuando uno podía pasar de una copa a otra. Es decir, que hay momentos precisos para poder pasar. No siempre podemos pasar. Mientras tanto, estamos dentro de la copa. Cuando estaban alineadas esas puertas, era el momento propicio. Y cada copa representa algo. En Isaías 51, 17, la palabra nos dice que, hablando a Jerusalén, tú bebiste de la copa de su furia, tú has bebido y drenado de la copa de la calamidad, la copa de la ira. Nos habla de tres copas: la copa de la furia, de la calamidad y la ira. La palabra copa es kos, que significa básicamente mantener junto, algo que mantiene junto, una taza, una copa, un cáliz, un vaso, un recipiente que mantiene junto. Entonces, cuando hablamos de copa, estamos hablando de algo que nos sirve para mantenernos en esa condición. La primera copa es la copa de la furia. Furia viene en el texto hebreo, está con la palabra gemá, que significa calor, que viene de estar caliente. El Señor a veces toma, bueno, en Argentina nosotros decimos estoy caliente, como que me agarró un cierto encono por lo que está pasando. Esta copa de la furia en Deuteronomio 7:4 dice: porque ellos volverán a sus hijos a seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Yahweh se encenderá. El Señor se enciende por la idolatría, básicamente. De hecho, cuando nuestro corazón se desvía tras otros dioses, el Señor no quiere eso. Y los tres primeros mandamientos en Deuteronomio 5, del 7 al 9, nos insta el Señor a no tener otros dioses, porque sabe que nos podemos desviar. Luego sigue diciendo en Deuteronomio 11, del 16, 17 y siguientes: pero tengan cuidado, no dejen ser seducidos para que se vuelvan de un lado sirviendo a otros dioses y adorándolos. Si lo hacen, la furia de Yahweh se encenderá contra ustedes. Él cerrará el cielo para que no haya lluvia. Básicamente, la idolatría lo que hace es cerrar el cielo. La tierra no dará su producto y ustedes rápidamente pasarán de la tierra buena que Yahweh les está dando. Uno sale de Canaán y empieza un camino por el desierto. Es decir, uno sale de esa tierra de bendición, el cielo se cierra. Básicamente, lo que trae la idolatría afecta a la provisión y es un efecto inmediato. Es decir, salimos de esa tierra abundante para meternos en una tierra que no nos va a dar fruto. Deuteronomios 11, 18 a 21 sigue diciendo: por lo tanto, ustedes almacenarán estas palabras mías en su corazón. Enséñalas cuidadosamente a sus hijos. Es decir, que hay que transmitirla. La idolatría, el Señor no la quiera, y escríbala en los marcos,
para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Yahweh juró a sus padres. Es decir, permanecer por mucho tiempo tiene que ver con la idolatría. Si yo estoy en idolatría, salgo de la tierra que Dios me dio y me pierdo un montón de bendiciones. Abandonar la idolatría abre puertas a la provisión. Es decir, la segunda copa, llego al lugar de provisión. Pero para eso tuve que dejar la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Buscar riqueza. Cuando busco el dinero, ese es mi norte. Venerar hombres o mujeres, anhelar títulos o galardones humanos, creerse lo mejor, el ego de cada uno, obsesión por el cuerpo y el estado físico, ponderar desequilibradamente el ministerio, la congregación o el puesto que tiene uno, reconocer logros humanos o personales sin considerar a Dios, creer tener la verdad religiosa, doctrinal, social, etc. La verdad está en Dios, en Jesús. Él es la verdad. Él es el camino a esa verdad, a la sabiduría. Y nosotros no podemos creer, y esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, creer tener siempre la verdad y estar posicionado en esa verdad. Una marcada división de las personas según la condición aparente del otro, es decir, cuando uno juzga, uno en función de lo visible, por ejemplo, si es pobre, si le falta conocimiento, si es pecador, ya tenemos una condición de idolatría porque nos creemos nosotros superior al otro. Son condiciones que tenemos que dejar todo esto para poder acceder no a la provisión, sino a otro nivel. La segunda campana es de calamidad. La palabra calamidad significa aturdimiento y afecta básicamente a la salud. Acá lo vemos en Segunda de Crónicas 20, del 8 y 9, dice que el Señor, edificaron un lugar santo para poner el nombre y dijeron, si la calamidad nos golpea, tal como guerra, juicio, pestilencia, enfermedad o hambruna. Entonces, ¿qué está diciendo el pueblo? La calamidad son cosas que nos van a suceder y nos van a afectar. Y vienen por guerra, juicio, pestilencia, enfermedad o hambruna. Levítico 26, del 14 al 17. Pero si ustedes no me escuchan a mí y desobedecen todos mis mandamientos, si aborrecen mi ordenanza y rechazan mis estatutos, para no obedecer todos mis mandamientos, todos. Entonces dice el Señor, yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para anular su vista y quebrantar su fuerza. No vamos a poder ver claramente y básicamente viene por desobediencia. Ustedes sembrarán su era para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. El Señor habla de guerra, el enemigo va a aprovechar la condición, vamos a tener puertas abiertas. Yo pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los derrotarán. Levítico 26 sigue diciendo en el 18, si estas cosas no las hacen escucharme, entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. En el 21 dice, sí, si van contra mí y no me escuchan, está hablando de no escuchar al Señor, yo aumentaré sus calamidades 7 veces de acuerdo a sus pecados. Y en el versículo 24 dice, entonces yo también iré contra ustedes, yo los golpearé 7 veces más por sus pecados. La calamidad, es decir, el aturdimiento que Dios produce, tiene que ver con los pecados. Porque una cosa es la idolatría en la primera copa, donde uno puede ver fácilmente cuestiones, pero acá el concepto de pecado, que es errar al blanco, nos mueve de la condición y hace que el Señor opere sobre la salud, trayendo guerra, pestilencia, hambre. Pero dice, si estás haciendo lo que es bueno, no deberías mantener la frente en alto. Si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta. Es decir, cuando nosotros no estamos encaminados correctamente, el pecado está ante nosotros. Está la palabra de
de Caín. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Es decir, el pecado siempre va a estar, pero nosotros nos tenemos que posicionar sobre el pecado para no caer. Entonces, básicamente, abandonar el pecado, ¿qué hace? Abre puertas de salud, salud física, mental, salud emocional, no vivir en derrota. Hay en un sentido amplio de lo que es la salud. Pecado, pensamiento, palabra, acción u omisión, que se considera que va contra la voluntad de Dios o su precepto, el concepto de errar el blanco. ¿Por qué viene? Deriva de no escuchar a Dios. Si yo no lo escucho, mal voy a accionar. Escucho, pero no pongo por obra sus palabras. Es decir, está claro esto. Hago cosas que considero buenas, pero no necesariamente Dios aprueba. Seguir falsos caminos, escuchar las fuentes incorrectas, tinieblas o omisión. Ser autosuficientes. No accionar en el tiempo indicado, actuar fuera de tiempo es desobediencia. Como vemos, el concepto de pecado tiene que ver de cuando vamos contra la voluntad de Dios. Dios quiere algo y nosotros no seguimos ese camino, ya sea escuchándolo o no escuchándolo. La tercera copa, la ira. La ira viene de la palabra agotar. ¿Vieron? Cuando uno dice, me tiene agotado. Ya, en Números 11:1. Pero el pueblo comenzó a protestar a Yahweh acerca de sus aflicciones cuando estaba en el desierto. Cuando Yahweh lo oyó, su ira se encendió. Así que fuego de Yahweh se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Es decir, Dios, cuando nosotros lo agotamos, por la queja en este caso, Dios se enciende y acciona. Hay de la, dice Isaías 28, vamos a ver varios versículos. Hay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín. Acá habla del orgullo. Hay de la ira la ira de Yahweh es fuerte y severa. La corona de soberbias de los ebrios de Efraín. Sigue golpeando, sigue hablando el Señor. Habla de la soberbia como lo que enciende al Señor. Esta es la última copa. La última copa tiene que ver cuando yo me muevo por mi cuenta. Es decir, ya no solamente que puedo pecar porque no escuché, sino hago todo por mi cuenta. Cada copa tiene que ver con un sentido más sensible del Señor. Él también será el ruaj de justicia para cualquiera que se siente como juez. La soberbia hace que nosotros nos sintamos como jueces. Una fuente de fortaleza para los que obstaculizan la matanza. Porque estos han transgredido por el vino, han errado por el licor fuerte. Sacerdotes y profetas titubean por el licor fuerte. Son tragados por la razón del vino. Llevados al extravío por el licor fuerte. Ellos yerran en sus visiones y tropiezan cuando juzgan. Todas las mesas están cubiertas con vómito y estiércol. Ni un solo lugar está limpio. Acá nos está dando un claro reflejo que está dirigido básicamente a aquellos que están en posición, pero están desviando de lo que están haciendo. Júntense, reúnense, nación desprovista de vergüenza, dice en Sofonía 2, del 1 al 3. Y también le está hablando a la flor marchita de Efraín. Busquen a Yahweh, todos los humildes de la tierra. Ustedes que ejercitan su justicia, hay que practicar la justicia, busquen rectitud, busquen humildad. Pueden ser escondidos en el día de la ira de Yahweh. Es decir, esta tercera copa tiene que ver con acciones justas. Zacarías 7, 8 al 11 y siguientes. Entonces la palabra de Yahweh vino a Zacarías. Así dice Yahweh, el Ayón dijo, impartan justicia justa. Que todos
traten con misericordia y compasión a su hermano. No opriman a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, ni a la gente pobre. Y que ninguno de ustedes recuerde en su corazón el daño de su hermano. Y esto me llamó poderosamente la atención. Recordar en su corazón el daño de su hermano, hacer memoria de cosas que me pasaron, cosas que mi hermano dijo o hizo contra mi vida, contra mi familia. Y es muy sutil esto de decir, ¿qué cosas guardo en mi corazón? Si realmente oprimo a la viuda, a los huérfanos, y decíamos, las viudas de hoy son las mujeres que no tienen esposo porque están separadas, divorciadas, y tienen hijos. Esos hijos son huérfanos porque no tienen padre. Las viudas son aquellas que necesitan sustento. Los extranjeros son los que están en la ciudad y vienen de otro lado y necesitan contención, y los pobres. Pero ellos no quisieron escuchar. Ellos obstinadamente volvieron su hombro y se taparon los oídos para que no tuvieran que oírlo. Es decir, cuando alguien no quiere escuchar y no practica la justicia, se enciende la ira del Señor. Sí, ellos volvieron su corazón desobediente. Y el Señor dice, yo no lo escucharé cuando ellos clamen, y yo lo dispersaré. Ellos habían convertido la tierra escogida en un desierto. La tierra que el Señor nos da, la Canaán, se convierte en desierto cuando yo no escucho al Señor y no pongo por obra sus palabras. Entonces, la obstinación hace que nosotros no lleguemos a alcanzar lo que el Señor tiene, no alcancemos a salir de esa tercera copa. La sabiduría del cielo abre las puertas a niveles del reino, al gobierno espiritual. Estas tres copas que yo había visto en visión son las que el Señor quiere que dejemos de lado, las atravesemos para llegar a un nivel de gobierno. ¿Qué es la obstinación? Mantenerse excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Tiene que ver con la soberbia, hay una rebeldía manifiesta, no queremos obedecer, recibimos una orden del Señor o de otra persona que viene por el Señor y no la obedecemos. Estamos encerrados en un solo pensamiento, mi verdad la que vale. A veces esa idea viene de otro y yo la tomo como propia y me encierro en eso. Creer que las verdades terrenales son ciertas, todo lo que yo veo es aparente, es una realidad aparente. Lo cierto es lo que viene de Dios. Tal vez veo una persona que está enferma, pero no es lo que Dios está diciendo a esa persona, una persona pobre, una persona que está pasando cosas, y yo juzgo a partir de esas verdades terrenales. Mantener la injusticia con una visión terrenal, la incapacidad de reflexionar o arrepentirse, esto es típico de alguien que está en obstinación, no querer escuchar a Dios, oyendo, no oyen. Estas tres copas, la de la furia, la calamidad y la ira, si las paso, traen prosperidad, salud y una vida de reino. Cada una me lleva a un nivel diferente. Bien, y ahora vamos a hablar de tres niveles que tienen que ver con un éxtasis de Mónica. Bueno, un gusto enorme poder compartir esto. Realmente entendemos que el Señor está trayendo algo nuevo, que ya lo había anunciado, que nosotros no podemos, o sea, no desconocemos desde la red. El Señor nos habló en el 2016 de que cambiamos nuestra forma de pensar, que nos daba 4 años, el 2020 sabemos lo que pasó y que hay un reseteo a nivel planeta, pero especialmente el Señor está poniendo su llamado de atención a la iglesia y a la iglesia en general, ¿sí? Y nosotros sabemos y nos reconocemos como iglesia, pero a su vez formamos parte de una red que sabemos que tenemos un llamado, una misión muy particular de parte del Señor, y es establecernos como gente de gobierno, ¿sí? Creo que todos tenemos claro eso, y llegar a esa tercera copa que ahí decía Juan, y que yo mientras él iba describiendo la visión, la veía muy relacionada con lo que el Señor me mostró, y en realidad no es que el Señor quiere desatar su ira,
pero evidentemente el Señor está estableciendo justicia y está ejecutando juicio en este tiempo. No podemos nosotros ignorar eso. Así es que como hijos de Dios y como en este caso particular, componentes de esta red, y sabemos que se van a agregar más personas a la red, pero lo que el Señor nos ha estado llamando es a unificar y a posicionarnos en la visión que Él nos ha dado. Este éxtasis, porque no fue una visión, nosotros estábamos en un evento en Córdoba, digo en Mendoza en el año 2012, creería, fin del 2012 para el 2013, y estaba predicando TDJ. Y obviamente su predica, él es un africano, su predica en inglés, y yo entré en otra dimensión. Pero fueron 3 dimensiones. La primera era como si yo caminara solo por cementerio. Yo lo vivía ahí, en ese evento. Entonces yo caminaba y terminaba ese como un parque cementerio, así como, no era un lugar espantoso, pero yo sabía que todos eran cementerios. Y caminé mucho y salía de un cementerio al otro cementerio, al otro cementerio. De golpe es como si yo empecé a andar por la parte de atrás de los cementerios. Y entonces empecé como a tener un aprendizaje acerca de los cementerios, y como que en el caminar por ahí a mí se me fue el miedo de la muerte. Y en eso estaba como que yo estaba recibiendo instrucciones para hacerme como experta y enseñarles a otros sobre la muerte. Y yo escucho que el predicador dice, a la cuenta de 3 vamos a salir de aquí. Entonces dice 1, 2, 3 y ¡pam! Yo salgo, pero como si todo mi cuerpo se generara como una fuerza, y como si se abriera un agujero en la roca, porque ya ese último cementerio era como si fuera una cueva, y yo salgo y aparezco en un lugar de viñedos, que por ahí esta foto yo le decía a Juan, no fue tal cual lo que yo vi viñedos, muchos campos enteros de viñedos, y yo veía mujeres con esta que se llama argana, que se la cuelgan así, que realmente traen esa canasta para acá, las canastas estaban vacías, como si la gente estuviese cosechando, pero se hubiera quedado en pausa. Entonces no había cosechado. Y yo veía las frutas y las uvas y estaban maduras, a punto de ser cosechadas. Entonces yo fui ahí, me metí como por los campos y le empecé a decir a las señoras, cosechen, está listo, cosechen. Pero es como si no me escucharan, o es como si mi palabra no les llegara. Y entonces me bajan una instrucción y me dicen que yo no era la que tenía que dar la orden para cosechar, sino como que tenía que estar Juan. Entonces, y no es que yo no tenía que estar, teníamos que estar los dos. Entonces yo voy al pozo, como que de donde yo había salido, de ahí, del lugar de esos cementerios y de la muerte, veo para ver si está Juan, y cuando yo veo, Juan venía saliendo, así como si fuera ese tubo que está ahí, pero él estaba como apretujado. Entonces yo lo quise tironear y me dijeron, no, tiene que salir solo. Y entonces en esto voy a hacer un pequeño parate, que recién yo miraba que la segunda copa era la copa de la calamidad, del aturdimiento, del estar borrachados, porque el aturdimiento ahí decía del vino, pero del vino viejo. Entonces, ¿qué me hacía entender el Señor en mi visión? Porque después pasó algo, yo cuando tuve ese éxtasis, yo no entendí mucho. O en el 2018 volvemos a ir a Mendoza, a Tupungato, y el Señor imparte sobre nosotros, lo sea el apóstol Ronnie, pero sé que es el Espíritu Santo, y nosotros caímos lejos con Juan, y ahí, cuando yo caigo en el piso, el Señor me dice, yo te voy a explicar lo que viste la otra vez en Mendoza. Y me explicó esta visión. Fue tremendo eso para mí, porque que me lo explique. Entonces lo que me hizo entender que en esta cosecha, y me impacta porque Juan dijo que la segunda copa trae provisión. La cosecha es provisión. ¿Sí? Es abundancia. Pero entonces el Señor me decía, tienen que funcionar en unidad. Para que venga la provisión tiene que haber unidad.
Y cuando hay un vino viejo, con todos los elementos que él iba diciendo, esto de la calamidad, la gente que se pone, que quiere tener la razón, que ya no es idolatría, ya pasó eso, ya no voy a estar buscando otros dioses, no voy a anteponer otros, pero de repente me pongo yo como Dios, yo soy el que tengo la respuesta. Y eso, ese tipo de pararme mirándome a mí, a mi ego, me divide, me separa del otro. Entonces, no hay provisión, no hay cosecha si no hay unidad. Pero yo no puedo jalar al otro. Esta es una conquista que tenemos que hacer cada uno. Así que bueno, cuando termina ahí, cuando yo entiendo mínimamente eso y como que yo no podía resolverlo sola, mi primer pensamiento fue, bueno, no sé, tengo que esperar que él salga, qué sé yo, y en ese momento dice otra vez el predicador, a la cuenta de 3 y ¡pam! Yo vuelvo a salir y no, se perdió una imagen. Aparezco en una tercera dimensión, así como que fui eyectada, y ahí aparezco y es como un lugar que yo realmente es celestial, porque no conozco, no había árboles, no había casas, no había, es como que solo era luz. Yo estoy ahí como no tanto como la expresión de la imagen, sino más bien admirada de lo que ahí había, y como todo era nuevo para mí, entonces dije, wow, yo acá tengo que pensar si voy a la derecha o si voy a la izquierda. Y estoy así, como esta imagen es como más parecida al sentimiento. Yo no tenía temor, miedo, sino como cierto desconcierto, cierta inquietud de decir, wow. Y cuando yo pensé, la derecha, me aparece una ruta automáticamente a la derecha, o a la izquierda y aparece la ruta automáticamente a la izquierda. Entonces era pensar y que suceda, pensar y que suceda. Entonces yo estoy ahí como, wow, no tengo que ni pensar, porque tengo que cuidar hasta mis pensamientos. Entonces me dicen, no te preocupes, porque acá te van a ayudar los ancianos. Y si bien los ancianos no estaban así arrojando sus coronas, porque esa es más bien en la adoración celestial, pero eran ancianos así como estos. Todos tenían cabello largo, blanco, y tenían túnicas blancas. Y entonces cuando yo miro, se empiezan como a incorporar, porque era como que si estuviesen en cuclillas o sentados, así como a la vera de los caminos que aparecían. Y entonces ellos se empiezan como a incorporar como muy agradables conmigo, como que esperando que yo les diga algo. Pero yo no me animaba a decir más porque yo no sabía, o sea, yo sabía que lo que pensara ellos lo iban a interpretar y me iban a ayudar. Entonces yo entendí cuando el Señor en el 2018 me explica la revelación, me hace entender que esa es la dimensión de la unidad en el espíritu, o sea, la unidad de mi espíritu con el Espíritu Santo, un funcionamiento en el espíritu para desarrollar la mente de Cristo. Entonces no es qué es lo que yo pienso, sino es qué piensa Cristo. Por eso ha sido muy interesante haber transitado todo este tiempo y me viene cuando Marcos nos explicaba que el desarrollar Cristo en nosotros, que así se llama el ministerio de ellos, y cómo cada uno de los que fuimos teniendo continuidad en la red, de los que fuimos avanzando, hemos ido entendiendo que el desarrollo es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, yo ya no soy idólatra, yo ya no tengo un ego súper desarrollado, y yo no soy rebelde, porque la tercera copa, Juan decía obstinación, pero también es rebelión. Si yo, eso ya no puede estar en mí porque yo ya no soy yo, es Cristo. Entonces, en paralelo, el Señor nos fue revelando a la red y a todo lo que hemos ido avanzando, nos fue revelando la resurrección. Y ahí entendí que el Señor me dijo, saliste de la muerte, o sea, saliste de la tumba, o sea, vas a entender, vas a empezar a vivir y aprender cómo vivir en resurrección. Cuando yo ya muero, ya no tengo ego, ya no tengo idolatría, ya no
importa lo que digan o piensen de mí, yo ya estoy como Cristo buscando del Padre su voluntad y obviamente se va a empezar a desarrollar unidad con mi hermano, unidad como cuerpo, unidad en la red. Y ya no vamos a estar diciendo qué hago yo, ay, yo no sé ni lo que hacen los demás. Esto nos tiene que despertar a todos. Porque el Señor, cuando Jesucristo oraba, si vamos a la palabra en Juan 17, Él decía, papá, por favor, que ellos sean uno, así como yo con vos soy uno. Y no es que yo soy una con Juan, obviamente sí con Juan porque somos esposos, debemos ser uno. Pero de repente yo no soy uno con el otro hermano de la congregación, pero yo soy una con el Padre. Y cuando soy una con el Padre, yo soy uno con todos los que están unidos al Padre. Dice, el que se une a Jesús es un espíritu con él. Entonces, ahí dices, yo soy una con el Padre, wow, y entonces empiezo a ver a mi hermano como lo ve el Padre, ya no lo veo como yo lo veo como lo ve el Padre. Y entonces empiezo a amarlo, a entenderlo, a comprender por qué funciona, cómo funciona, y me convierto en un intercesor de gloria, porque voy a rogar por él, pero no desde mi concepto, no desde la realidad aparente, como decía Juan, sino de cómo lo ve el Padre. Y comienza a ser mucho más eficaz mi oración, mi intercesión, mi evangelismo, todo mi funcionamiento. Evidentemente el Padre ha unido lo que a mí me permitió conocer hace tantos años y irlo trabajando, irlo enseñando, porque es lo que he ido impartiendo a través de todo lo que el Señor me ha permitido avanzar en Hijos de Resurrección y en todo el material que Él me ha permitido ir sacando. Y hace ya más de un mes, en septiembre, el Señor me dijo, listo, no hay más enseñanza, empieza un nuevo tiempo. Y yo no sabía de la visión de Juan, porque evidentemente se la dio después. Pero el Señor dijo, tiene que empezar a impartir y revisar todo lo que ya les he enseñado. Entonces, como casa profética y apostólica, bajo la visión que el Señor nos ha dado, que básicamente es que se desarrolle Cristo en nosotros, porque esa es la meta, alcanzar la estatura del varón perfecto. Y como dice la palabra en la carta de Pedro, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya el potencial la tenemos. El punto es que tenemos que acceder a esa dimensión de entendimiento y de comunión, pero hay algo maravilloso. Están ahí todo el equipamiento del cielo para ayudarnos, que a mí se me representó como los ancianos, pero está la provisión completa para que nosotros accedamos. Y como yo miraba eso de la copa, es su espíritu el que nos va como un torbellino manteniendo para que no nos caigamos. Pues la palabra dice, ojo, cuiden su salvación. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Y uno sabe que a veces es descuidado. Su espíritu nos va a mantener como un torbellino, pero el punto es que podamos ir escalando, accediendo, creciendo, muriendo nosotros y llegando a mayores niveles de funcionamiento en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que gobernemos. Sí, este cuadro es muy, muy gráfico, ¿no? Dice, se abren nuevas regiones, hay conexiones espirituales, puentes dimensionales, es decir, saltos entre una dimensión y otra. Básicamente hay tres dimensiones. Una, la de la muerte, la que Mónica hablaba del cementerio, donde podemos estar y ya somos salvos por gracia, pero podemos acceder al segundo nivel, que es el nivel de cosecha. Ese es el nivel espiritual, donde están todas las vidas, está todo listo para cosechar. Pero hay como una parálisis de toda la iglesia, de lo apostólico, de lo profético, que hace que estén las cosechadoras listas, pero no pueden trabajar. Yo diría que son ángeles con arganas, con todo listo para cosechar, pero no se puede porque, digamos, no está la preparación todavía, no es el momento. Y hay un tercer nivel que es con la mente de Cristo, estar en el nivel de reino, donde el presente es eterno. Pero ahí puse algo interesante, activados en Moed. Moed significa tiempos, temporadas de Dios. Hay momentos específicos
tiempos estipulados por Dios, donde se abren puertas, donde unas de ellas son las fiestas, hay lugares y momentos que Dios establece para poder acceder a uno, de un sector o a otro, o ir accediendo a diferentes niveles o regiones. Para acceder al nivel de cosecha es muriendo. Mónica dio el taller de resurrección, y de eso se trata, de morir a nosotros para poder acceder a otros niveles. Y el último nivel se accede mediante la justicia. Bien, y estos conceptos los vamos a ampliar mejor. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí, multiverso. Multiversos son universos paralelos y simultáneos. Hoy en día se habla de multiverso cuando uno ve la realidad virtual, cuando se ponen las gafas y pueden acceder a ver cosas que son otras dimensiones, pero uno puede estar dentro de esas dimensiones. Entonces, acá lo grafiqué como nivel 1, el nivel natural, donde es lo que podemos ver, sentir a través de nuestros sentidos. Podemos acceder a través de puentes a un segundo nivel, que es un nivel espiritual. Ese nivel, llamémosle cielos, llamémosle segundo cielo, llamémosle el nombre que usted quiera, pero son niveles en el espíritu. Nosotros tenemos acceso a esos niveles. Pero el tercer nivel es el nivel de reino, donde está la corte celestial, donde están los ancianos, donde está la Nueva Jerusalén, donde está todo lo que el Señor dispuso, todos los pergaminos, los rollos, donde no puedes, las habitaciones celestiales, y se acceden a través de puentes. Los puentes me sirven para ir de una dimensión a otra. Son diferentes niveles de glorias. Dice en Génesis 1, del 6 al 8. Y dijo Elohim, haya expansión, la palabra es raquia, en el medio de las aguas, Maim, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la separación y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así, y llamó Elohim a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. En el segundo día el Señor hace esto, separa las aguas de las aguas, y en el medio hay expansión, que es la raquia. Y a la raquia la llamas Yamashim, cielos. Básicamente, acá vemos un dibujo donde están las aguas de arriba, que son las pertenecientes al reino de Dios, las aguas de abajo, que es donde estamos nosotros, y el Yamashim, que es el cielo, la raquia, la expansión, es la parte espiritual, donde nosotros tenemos acceso para movernos. Génesis 1, del 9 al 10. Y dijo Elohim, reúnanse las aguas de abajo de los cielos, de la Yamashim. Y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, Erez, y a la reunión de las aguas llamó mares, Yam. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces tenemos ahora que la parte de abajo, el nivel 1, que es lo natural, las aguas de abajo, las maín de abajo, se divide en dos, la tierra y los mares, pero ahí aparece el cielo natural también. La tierra, el Erez, los mares, Yam. Y en algunas versiones hablan de Tejón. Tejón es el océano primitivo, el mar primitivo, que es el lugar de cobertura de las tinieblas, el lugar donde opera el enemigo. Por eso muchas de las cosas que hay que hacer primeramente es en las aguas, porque es donde opera el Leviatán. Primera de Corintios 15, 45-49. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un ser viviente y el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico y luego lo espiritual. También dice la Biblia, como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Es decir, hay cosas que son terrenales y que se semejan a los terrenales, pero lo celestial también es celestial. Y así como exhibimos la imagen terrenal, nosotros tenemos la imagen terrenal, exhibiremos también la imagen celestial. Entonces, hay una imagen nuestra
en el cielo, que es a la que debemos exhibir. Y que tiene que ver, es lo que hemos trabajado últimamente en la segunda secuencia de Hijos de Resurrección, se llamó Recuperando la imagen del que nos creó. Nosotros en espíritu fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, tenemos esa imagen celestial. Luego Él tomó tierra y formó un cuerpo del hombre, sopló de su espíritu, pero entonces en ese nivel más elemental, en donde ahí también mirábamos que era una iglesia salva por gracia, pero que no accede a la vida de resurrección porque se maneja con lo tangible, se maneja con sus sentidos, y es esa iglesia que siempre está queriendo que me oren, que me sanen interiormente, porque no quiere morir. Y no estoy diciendo que uno no haga sanidad interior, pero cuando en esto los niveles de entendimiento y de revelación que el Señor está trayendo y que tiene que ver con lo que desató a través de pedir y como recalcar la necesidad de este cambio de mentalidad, de arrepentimiento para resurrección. Me viene que cuando Juan anunciaba a Jesucristo, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora ya el reino está aquí. Entonces no tenemos que arrepentirnos para recibir al reino. Ahora tenemos que morir para vivir en el reino, aquí y ahora. Entonces, yo no digo, o sea, que por gracia somos salvos y se viene la ola de salvación más gloriosa y maravillosa. Aleluya, feliz por eso, gloria a Dios. Pero los que ya vamos madurando, como decía Pablo, ya nosotros no tenemos que estar anhelando mantener nuestra salvación. Ahora, es cierto, vamos a pelear para no caer, pero tenemos que ir por más, a desarrollar la mente de Cristo y a vivir en estas dimensiones de lo espiritual. Porque decía la palabra, Pablo insistía mucho con esto, dice, al espiritual, las cosas las discierne espiritualmente, pero esto es a los que han alcanzado madurez. Sí, básicamente entender que el Señor está llamando a la iglesia a subir a niveles impensados hasta ahora. Es decir, y particularmente uno sabe que es el llamado a la iglesia, pero aquí este material nosotros lo vamos a enviar primeramente a la red, a los quienes estamos formando parte de esta red, y evidentemente y obviamente, y lo entendemos por el Espíritu, que vamos a ser sacudidos muchos y que vamos a ser desafiados. Pero sabe que eso es lo que hace el Señor, porque Él sabe lo que creó. Hay un nivel de cosecha, como veíamos en el segundo nivel, y es necesario accionar ahí, porque eso está detenido. Y los que accionan son los que están en el tercer nivel. Entonces, eso exige un compromiso y un cambio. Porque yo me puedo quedar en el primer nivel, el nivel raso de una iglesia, con los rudimentos, y va a haber salvación. Pero si queremos la cosecha, queremos avivamiento, tenemos que ir por más. 1 Corintios 15, 40-41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Es decir, hay dos tipos de cuerpos. Una, en verdad, es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Cada uno tiene su nivel de gloria. Una es la gloria del sol y la otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Cada cuerpo celestial o terrenal tiene diferentes niveles de gloria. Es decir, que nuestra gloria terrenal, como cuerpo físico, difiere mucho de la gloria celestial, de nuestro cuerpo resucitado y nuestro cuerpo en el cielo. Apocalipsis 1:20 dice: y el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y de las 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Es decir, cuando habla de las estrellas, muchas veces se refiere a los ángeles, pero también se refiere a nosotros como estrellas. Básicamente todos tenemos niveles de gloria. El tema es que voy a tener una gloria terrenal o una gloria celestial. ¿Qué construyo? Entonces encontramos que
hay un diseño, hay puentes, acá dibujé en negro un puente que va de una fábrica a una fábrica y en rojo otro. Para diferenciar que hay puentes dimensionales que utiliza el enemigo para algo que está en lugar espiritual y tiene un correlato, una imagen terrenal. Estas imágenes, incluso a veces, me viene esto ahí, he visto muchas veces que hay duplicados. Hay algo en el espíritu, pero en la tierra tiene duplicados. Tiene, por ejemplo, en Nicaragua, Sandino, hay varios lugares que tienen lo mismo. Hay réplicas de casas, hay réplicas de monumentos, y esos son lo terrenal. Y a veces cuando atacamos lo terrenal, tenemos que ir a los dos lugares para poder desvincularlo de lo espiritual. Pero hay un lugar espiritual que tiene la imagen de lo que está abajo. El diseño corrupto se puede duplicar. Hay una imagen de lo verdadero abajo y el enemigo duplica el diseño verdadero. Por eso las fábricas son iguales, pero unas son controladas por el enemigo y otras no. Podemos decir, hay una iglesia controlada por el enemigo y otra no. Hay diseños verdaderos con puentes dimensionales verdaderos, pero esos puentes dimensionales el enemigo lo utiliza también para hacer imagen, diseños corruptos del diseño verdadero. Todo lo espiritual está en el segundo nivel, y así como, por ejemplo, ahí dibujé a Saturno, que es un planeta, tiene un lugar terrenal. Lo mismo con los otros astros, por ejemplo, la luna, las constelaciones. Entonces Dios hizo los astros, el tema es que el enemigo se posiciona en lo espiritual en esos lugares. Y Dios está llamando también a hacer confrontaciones en lugares celestiales, en estos lugares que parecen inaccesibles, como un planeta, como un lugar físico. A veces estamos acostumbrados a hacer guerra espiritual o ir a una casa de gobierno o a un municipio, pero hay un municipio o una casa de gobierno en lo espiritual, y a veces hay que ir a esos lugares, y a veces yo no estoy en ese país o en esa municipalidad o en esa provincia, y necesito hacer el traslado espiritual. Entonces, el lugar de acceso, el lugar de confrontación, no es solamente lo natural es para certificar, validar lo que se hizo en el espíritu. Sí, que ni siquiera sería necesario ni convalidar ni validar, porque cuando uno ya muere y resucita, y cuando uno ya entiende que tiene que acceder a la eternidad del hoy, como decía hace como 4 filmines atrás, o sea, el reino, como ciudadano del reino, yo vivo y en el espíritu obedezco al Padre, y punto. O sea, no tengo que andar yo certificando ni que me certifiquen lo que hice. Esa es una cosa que también el Señor nos viene hablando y nos viene haciendo entender, porque como naturales queremos, bien, que venga la respuesta. Si yo hice la acción espiritual, bueno, que caiga un rayo, que no sé, que llueva, que el Señor me certifique que lo que hice lo hice bien. Cuando uno muere y resucita y accede a los niveles en los que el Señor quiere que nos movamos como hijos de resurrección, niveles de reino, Cristo resucitado, y ya no necesitamos que se certifique nada. Accionamos por fe y el Señor hará, porque muchas cosas tal vez no van a suceder ya. No voy a tener una respuesta en el momento, ni al año, y ese no es nuestro problema. Hay cosas que van a empezar a suceder que tienen que ver con los traslados, ¿sí? Que ya suceden. Personas que pueden trasladarse en cuerpo o en espíritu completo sobre diferentes niveles espirituales. Bueno, acá vemos en la filmina de 2 niveles espirituales cómo se puede acceder e ir de uno a otro. Acá vemos, por ejemplo, cómo se puede ir de un lugar a un lugar B, trasladarse a través de niveles espirituales. Esto lo explicó el apóstol Orihuela en un congreso y habló de los anclajes, los puntos de anclajes, que hay un ancla en el mundo espiritual que ata a lo que está pasando en lo terrenal. Si yo no
desato esa ancla, no corto la amarra o la cadena que está, no vamos a poder trabajar sobre lo que está en el plano terrenal. Entonces, el anclaje, y yo podía ver cuando armaba esto en el espíritu, que las conexiones nuestras de la gente que está conectada con Dios, conectada con el reino, son luces, no son amarras, no son cadenas, son luces que salen desde la tierra al cielo y son como canales que se pueden ver. Incluso van de la tierra al reino, atravesando toda la zona espiritual. Estos anclajes son dados por pactos, como pactos de sangre, por guerras, por terremotos, cosas que sucedieron y atan lo natural a lo espiritual. Y me viene, disculpa que no sabía que ibas a hablar de eso. Hace unos años, no sé si se acuerdan, cuando vino Vladimir Putin, que estaba Cristina Kirchner como presidenta, vino a un evento que hicieron ahí en ese lugar que se llama Néstor Kirchner, que es tremendo ese lugar, hacen muchas reuniones y ese lugar está construido bajo tierra ahí en Buenos Aires y han recuperado el lugar. Y el Señor me hacía ver que es un lugar de pactos. Y una de las noches que el Señor me habló, me dijo que había que cortar el pacto de Cristina con él. Y entonces yo como que no entendí mucho y resulta que pasan unos días y ella le manda una carta con una mujer que había ido a Rusia en ese tiempo porque evidentemente necesitaba que él apelara a algo. Y entonces ahí yo dije, wow, yo no hice esa acción que entiendo que tiene que ver con esto. Así que yo particularmente entendí que si el Señor me lo dijo, yo en el espíritu dije, bueno, Señor, yo voy, saco la carta que esta mujer llevó, rompo ese pacto. No sé cuál era el fin de esa alianza Rusia-Argentina, si tenía otros efectos, qué nivel de respuesta tuvo lo que hice. Ese no es mi punto. Como Juan decía en el principio, yo tengo que obedecer, no me tengo que cuestionar diciendo, ay, ¿quién soy yo para hacer esto? No, el Señor no pasa por Él, no nos mide como nos medimos nosotros, Él nos mide como Él quiere y como ya nos diseñó. Entonces simplemente fue, y yo entendí a partir de ahí que si el Señor me dice algo, por más que lo considere tomado de los pelos, yo lo voy a accionar en fe y no necesito convocar a la iglesia, y no es que uno se va a mandar solo, pero si el Señor te da una instrucción, hacelo. No importa que parezca muy descabellado, porque en realidad cuando uno entra a analizar este movimiento, este movimiento espiritual, es un movimiento del espíritu. Y como dice el libro de Zacarías, que él le dijo, no es con ejército ni con fuerza, es con el espíritu. El Espíritu Santo no tiene límite. Gracias. Bueno, acá separé a la izquierda, ¿sí? Está la iglesia corrupta que da autoridad, es decir, los hijos con autoridad le dan autoridad a los poderes de maldad, es decir, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Entonces, esos poderes que están instalados en la raquia, lo que producen es un dominio, digamos, y producen un manto de oscuridad. Es decir, hay ciudades, y me viene la zona del Bolsón, que están con un manto de oscuridad. Y lo único que los perfora es la gente que adora y que intercede con esos rayos de luz. Eso perfora ese manto de oscuridad, pero no significa que se vaya a romper. Cuando la iglesia está en injusticia, cuando la iglesia no hace las cosas correctamente, le da autoridad al enemigo. Y a veces pactan, por ejemplo en Venezuela, es decir, pactan con las autoridades y eso genera que la maldad tenga cierto dominio. Pero del otro lado tenemos la iglesia que está en el diseño, la iglesia correcta, que lo que hace es crecer y transformarse en los ancianos que gobiernan desde el reino de Dios. Es decir,
Está todo debajo de sus pies. El enemigo está debajo de los pies. Y ahí está todo el ejército celestial en la zona de la raquia para poder confrontar los poderes de maldad. Básicamente es la zona donde están todos los conflictos. Si nosotros entendíamos que al enemigo no le interesa tanto ir contra, o sea, devastar las iglesias, sino a él le interesa corromperla. ¿Y cómo la corrompe? Con alianzas, la iglesia con el gobierno, la corrompe desarrollando una iglesia idólatra, la corrompe corrompiendo a los líderes y que se crean ellos que tienen la razón, o sea, la corrompe. Y con eso le alcanza, porque él necesita de la iglesia para que le habilite el funcionamiento espiritual en los diferentes territorios. Porque la iglesia, el Señor dice que le sacó las llaves y se la dio a la iglesia, la llave del infierno y de la muerte. Entonces la iglesia tiene la llave. Entonces al enemigo le encanta una iglesia chata, una iglesia carnal, una iglesia sentimental, una iglesia almática y que va y viene porque tiene llaves, y esa le abre la posibilidad de operación de los poderes demoníacos en los diferentes territorios, pero la iglesia que va a acceder, se constituye en Monte Sión, la iglesia que se une a Jesús, que desarrolla la mente de Cristo, es la que va a deshabilitar lo demás. Por eso entendemos nosotros que este tiempo el Señor está haciendo ese llamado urgente. Sí, la iglesia del diseño es la que rompe todo manto de oscuridad, estableciendo una conexión directa con el cielo. Entonces hay toda un accionar angelical, un accionar del cielo sobre la tierra, y es transformada toda una comunidad. Los ancianos del tercer nivel. ¿Quién soy yo? ¿Soy un anciano? Es una pregunta. Y ahí vemos niños, gente con discapacidad, adultos. Son los que dependen de Dios. No tiene que ver con la edad. Se mueven en justicia. Gobiernan con el Señor por la dependencia. Están en el monte de Sión, el monte celestial. Son la corte del Señor. Controlan las puertas y los puentes. Entienden los dones del lugar. Ellos saben para qué está una ciudad, cómo tiene que operar, qué está mal, qué está bien. Administran las acciones de los ángeles. Los ángeles son ministradores y son los que están también para ayudarnos, no solamente son mensajeros, también son mensajeros. Provocan el juicio y la justicia. Y principalmente tienen que trabajar en esto que decía Mónica, para trabajar en equipo, en red. Trabajan enyugados, es decir, uno, ¿qué es el yugo? Nosotros estamos enyugados con Mónica, tenemos una unión tal que tenemos que avanzar juntos, si no, no podemos tirar del carro. Entonces, los ancianos tienen como requisito, ¿sí?, trabajar en equipo y gobernar. Por eso son muchos ancianos, no uno. Y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez. ¿Qué pasa cuando son los tiempos de Dios? Hay que remover los poderes, hay que remover los ángeles caídos, remover los anclajes, desvincular las imágenes de lo que veníamos hablando, sacar los mantos de tinieblas, destruir los diseños corruptos en la raquia y en la tierra, clausurar los puentes dimensionales y las puertas. Esto habla de destrucción de todo un sistema del enemigo. Y hay que bajar e instalar los diseños correctos, establecer los ángeles, constituir equipos de mantenimiento, es decir, gente que esté intercediendo permanentemente para mantener esto, y brindar herramientas a la iglesia local. La iglesia local necesita ser transformada, entonces los ancianos son los que no solamente hacen la acción, sino tienen que ir haciendo el asentamiento para que la iglesia vaya evolucionando. O sea, en síntesis es gobernar. Pero está bueno porque una vez decía, la iglesia tiene que gobernar bien. ¿Cómo? ¿En qué consiste este gobierno? Bien, ¿estamos listos para la hora? Pregunta. 18 de diciembre.
un Moed de Dios, es un tiempo especial, ¿sí? Se abre una puerta dimensional. El 18 es Hanukkah, inicia ese domingo a la tarde la fiesta de las luces, es decir, que viene luz del cielo. Nosotros sabemos que las fiestas son momentos propicios por Dios, son convocatorias para su iglesia, y el Señor nos dijo que tenemos que estar preparados para el 18. Entonces, esta convocatoria es para líderes, para los que forman parte de la red, para estar preparados. ¿Y cómo me preparo? Y obviamente el Señor quiere que subamos, que dejemos esas copas, que podamos atravesarlas, esas 3 copas, y que lleguemos al último nivel, al nivel de tener la mente de Cristo, y desde la mente de Cristo gobernar. ¿Cuál es la tarea? Entrar en intercesión como casa. Es decir, cada uno tiene que entrar en intercesión para ver la voluntad del Señor, buscar los diseños de Padre como casa para el 2023. ¿Qué tengo que hacer en mi ciudad? ¿Qué tengo que hacer en la congregación, en la casa? ¿Qué tengo que hacer como familias? Es decir, ¿qué diseño Dios quiere para el próximo año para establecerlos? Porque esa va a ser nuestro norte, va a ser nuestra guía para decir, bueno, acá tengo que estar enfocado. Tal vez porque muchas veces nosotros decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o funcionamos por inercia. No, el Señor quiere que busquemos los diseños. Determinar la función como parte de la red. Como red, cada uno está en localidades diferentes. Entonces, tal vez la de uno sea adorar, tal vez la de la otra sea bajar diseños, tal vez del otro sea hacer guerra. Cada uno tiene una función y es importante. Cada ciudad tiene ángeles, las provincias tienen ángeles, la nación tiene ángeles. Y hay que ver cómo interactúo con los ángeles de la iglesia, con los ángeles de la ciudad. ¿Qué cosas voy a hacer? Determinar qué necesidades tengo que cubrir como casa. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta a la ciudad? ¿Qué es lo que le hace falta a la provincia? Buscar en el cielo eso y fijarnos metas concretas para realizar en el 2023. Esa sería un poco la tarea. Sí, pero mantenernos en comunión, o sea, porque Juan decía, cada uno tiene una función y de repente distinto lo que hace la casa de Rawson, lo que hace, no sé, Lago Puelo, lo que hace Esquel, y lo que harán, bueno, las demás partes de la red. Pero eso no significa que yo voy a estar aislado haciendo porque estoy haciendo. El Señor nos ha llamado y nos ha llamado muy fuerte la atención sobre la comunión, la unidad, porque si queremos cosecha, tenemos que permanecer en unidad, y permanecer en unidad es darnos cuenta, rendir cuenta, mira hermano, nosotros estamos haciendo esto, el Señor bajó eso. Por eso es que decidimos compartirles este material. Y bueno, el Señor le hacía entender a Juan esto del 18 como la convocatoria en la cual vamos a armar un Zoom para el domingo, y la idea es que usted aparte ese día, si no pueden estar el esposo y la esposa, aparte uno de ustedes, para que nos podamos poner de acuerdo y compartir esto, qué es lo que el Señor nos ha mostrado. Porque, digamos, es importante, si una casa está en intercesión, yo sé que las otras, las que no van a estar en lo mismo, van a estar apoyando, porque es un trabajo en equipo, ¿sí? Es un trabajo de ancianos. Y los ancianos son los que cuidan las puertas, los que están para juzgar, es decir, son la llave que Dios tiene de cada ciudad. Bien, le dejamos este material sabiendo que Dios va a hacer grandes cosas y nos quiere llevar a un nivel distinto, no un nivel de muerte, de cementerio, este nivel terrenal, sino llevarnos por arriba del enemigo. Entonces, si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, cambiar el modo de pensar, cambiar el modo de hacer, morir a mí. La última copa, que era la obstinación, dejarla. Al Señor, no voy a hacer más las cosas a mi manera,
la voy a hacer a tu manera. Les amamos, hemos estado orando para poder hacer este material. Damos gracias al Señor por su impartición, por su amor, y queremos que vaya con esa unción, con la unción con la que el Señor nos ha hecho entender lo que debemos también nosotros cambiar. Así que le mandamos un abrazo enorme. Y nos vemos el 18, le vamos a mandar por privado después el horario en el que vamos a convocarnos. Sí, ¿amén? y seguro se irán a sumar algunas personas más que entienden la visión, y bueno, ahí podremos compartir con todos qué Dios nos está diciendo a cada uno, y hacia dónde vamos, y qué esperamos para el 2023 de parte del cielo. ¿Qué espera Dios de ¿Qué espera nosotros? Dios? Bueno, les bendecimos.